Nuestro invitado de hoy, entonces, damos paso a este segmento de nuestro tercer simposio, en el que vamos a acercarnos a las experiencias de la vida del padre Diego Jaramillo y el padre Rafael García Herreros. El padre Diego es miembro de la Congregación de Jesús y María, presidente del Minuto de Dios, es licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, licenciado en Teología Pastoral del Instituto Católico de París y doctor honoris causa en innovaciones sociales y pastorales de Uniminuto. Lidera la acción social, educativa y evangelizadora del Minuto de Dios, trabajando por el desarrollo integral sostenible de personas, comunidades y territorios en Colombia. Es predicador en encuentros, congresos y retiros de la Renovación Carismática Católica para sacerdotes y laicos en América y Europa. Ha sido asesor arquidiocesano nacional y latinoamericano de la RCC y director de encuentros católicos carismáticos latinoamericanos. Formador de sacerdotes y asesor espiritual, ha publicado más de 170 libros y folletos de vida cristiana, espiritualidad e historia, además de compilar y publicar las obras completas del siervo de Dios Rafael García Herreros. Preside la comisión Mutis, creada por el presidente Betancur para promover el legado del sabio sacerdote José Celestino Mutis, quien dirigió la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII. Además de los programas de vivienda, atención humanitaria, capacitación para el empleo. El padre Diego está comprometido en programas de arborización y reforestación en diversos municipios de Colombia. Preside la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá y es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y de varias academias de historia y de ciencias. Además, nuestro padre Diego está hoy de cumpleaños. Padre, feliz día y bienvenido a este tercer simposio de la Cátedra Minuto de Dios. Muy bien, muchas gracias. Les hablo con toda la pequeña experiencia que da la vejez. Así es. Bueno, ante todo, el tema que me presentaron o me pidieron que conversara con ustedes está relacionado con el recuerdo del padre Rafael García Herreros como un líder social. Quiero subrayar que el padre García Herreros, además de alguna preparación concreta que pudo tener, tuvo como dos líneas de acción muy marcadas. La línea de acción social. Padre Rafael fue un enamorado de Jesucristo, un enamorado del Evangelio, un anhelante de amar a Dios, amar a Jesucristo y amar a la iglesia y amar a los pobres. De manera que creo que el amor fue el que fundamentalmente lo motivó a actuar con esas características que trae el Evangelio. Y en segundo lugar, el padre Rafael, desde muchacho, fue un aficionado a estudiar los idiomas clásicos. El latín, por supuesto, el griego, también incursionó en el hebreo. Y entonces, sobre todo el estudio del griego, lo puso en contacto con la filosofía griega, con Platón, con Aristóteles. Entonces, el padre Rafael como que bebió ese humanismo que traen los clásicos y esa afición a la lectura clásica lo llevó a comprometerse con el hombre, con la dignidad humana, con la dignidad, de manera que muchas de las cosas que él actuó se dejó llevar por esas dos grandes intuiciones, un amor profundo a Dios y un servicio y un amor al prójimo. Esos serían como los dos modelos que lo inspiraron siempre. En segundo lugar, quiero subrayar la creatividad del padre Rafael García Herreros. Eso sí era una manera de ser, es una manera que no siempre no se puede conseguir necesariamente, sino que es una cualidad en la mente, en el corazón, heredada de la familia o del ambiente o de la formación o del carácter que cada uno de nosotros tiene. Yo creo que el padre Rafael García Herreros era creativo, era poeta. Hace pocos días, 20 días, 15 días, el Papa hablaba de que hay que practicar la poesía social. Pero la poesía social no es hablar de los pobres, no es crear
como poemas como El Anarcos de Guillermo Valencia. No, lo que el Papa está diciendo es hay que ser creativo de manera que le sirva a la sociedad. Hay que saber proponer soluciones, empresas, caminos nuevos, ser capaz de rotular nuevas rutas. De manera que esa poesía social, ese puede ser un desafío para todos nosotros. El Papa completaba esa idea de la poesía social con la idea de la coreografía social. Hay que sacar a la gente a bailar, pero no a bailar únicamente el chucuchuco o a bailar los distintos ritmos musicales, la guabina o el bambuco si son antiguos o los ritmos modernos. No, es poner a todo el mundo a actuar, ser capaz de ser líder y de darle cuerda a todo el mundo para que comience a actuar y a realmente hacerse un hombre activo en la sociedad, no únicamente un espectador, sino un protagonista. Yo creo que todos nosotros tenemos vocación o podemos cultivarla de ser protagonistas, de trabajar para que los demás se pongan en movimiento. De manera que creemos nuevos ritmos. Si es poesía social, creemos nuevas ideas, nuevas posibilidades, propongamos cosas nuevas. Y si es coreográficamente, pongamos a la gente a danzarlas, pongamos a la gente a bailar, pongamos a la gente a marcar el paso para poder animar a toda la sociedad. Esas dos ideas que quería decirles llevaron al padre a sentirse solidario con los demás. Yo creo que uno, si propone cosas a hacer, es porque a uno le interesan. Y si le interesan a la gente, es porque uno se hace solidario con los demás. La solidaridad es un tema muy importante en el Minuto de Dios. Si el padre Rafael trabajó por los pobres, fue porque se sintió solidario con ellos. Es porque se sentía solidario con la familia que no tiene cómo alimentar a los hijos. Se sentía solidario con la gente que no tiene cómo tener una educación normal. Se sentía solidario con los que estaban aislados de los demás y no eran reconocidos en sus justos valores por la sociedad, los que son más o menos despreciados, los que son mirados como la clase pobre. De manera que el padre Rafael se sintió solidarios con Colombia, solidarios con los hermanos. Creo que si nos sentimos solidarios con los niños que no tienen educación, solidarios con los muchachos que están apenas comenzando a encontrar los senderos de la vida, solidarios con los jóvenes que están enfrentándose a las posibles carreras profesionales que se les van apareciendo y los van invitando a que se comprometan en ellas. Si nos vamos sintiendo solidarios con los indígenas, como lo hizo el padre cuando estuvo yendo al Catatumbo y conociendo a la tribu de los motilones, solidario con los campesinos, solidario con las clases marginadas. El padre Rafael, por ejemplo, cuando llegó a Bogotá, se sintió solidario con los barrios marginados donde no había educación. Y entonces fue su primera obra educativa, la educación en la periferia de Bogotá. El padre creó escuelas en los barrios donde no había escuelas. Dentro de su creatividad, hizo una propuesta importante. Y esa propuesta fue que algunas empresas comerciales de Bogotá, por ejemplo, Avianca, por ejemplo, Bavaria, por ejemplo, la Compañía Colombiana de Seguros, por ejemplo, el Banco Comercial Antioqueño, despedía cada mes 200 pesos. 50 pesos en esa época, claro, el valor del dinero era muy diferente del actual, pero 50 pesos le servían al padre para pagar el alquiler de una casita en un barrio popular. ¿Para qué esa casa que conseguía pagando 50 pesos de los 200 que le daban las empresas comerciales?
Con 50 pesos pagaba el alquiler de esa casa y esa casa la convertía en una escuela para que allí los niños pudieran estudiar. 50 pesos le servían para pagar el sueldo de un maestro y 50 pesos al mes el sueldo de una maestra, de manera que pagaba la escuela y el sueldo del maestro y el sueldo de la maestra, y le sobraban 50 pesos para los útiles, para comprar el papel, los lápices, para pagar el servicio de agua o de energía eléctrica. Entonces, con eso, con 200 pesos al mes, tuve esa creatividad. Algunos pueden decir, es que yo no tengo plata, pues consígala. ¿Cómo la hizo él conseguir? Pidiendo a las empresas y motivándolas para que se sintieran solidarios con los pobres que no tenían escuelas. Entonces así comenzó el Minuto de Dios, la obra educativa. Cuando en 1957 se construyeron las 3 primeras casas del Minuto de Dios y se fueron acrecentando durante el año 58, llegó un señor de visita, un español, y al admirar las primeras casas que se habían construido en este barrio Minuto de Dios, que entonces pertenecía a un municipio que no era Bogotá, sino que era Engativá. Después quedó incorporado al distrito capital de Bogotá. Entonces, ese señor felicitó al padre por las casas que construía y le dijo, ¿en qué le podría yo ayudar? El padre le dijo, véngase a vivir acá y usted va a ser el primer rector de la escuela. Y entonces las escuelas periféricas las fue cerrando y fue trasladando todo a lo que hoy se convirtió en el Colegio Minuto de Dios. Y ese Colegio Minuto de Dios, que comenzó entonces unas escuelitas periféricas, que después se fue perfeccionando con la primera escuela Minuto de Dios, fundada en el año 58, fue creciendo. Y entonces ese colegio se fue configurando en lo que se llamó después la Corporación Educativa Minuto de Dios. Y entonces en ese colegio fue el que dio origen a los colegios que tenemos en Madrid, Cundinamarca, o en Tejo, Cundinamarca, o en Tabio, Cundinamarca, o en Ubaté, o en la costa atlántica, o los colegios que ha habido por todo el país. De manera que ese colegio se fue convirtiendo en 30 colegios de bachillerato en el país, a los cuales se le agregan 10 guarderías infantiles. De manera que de esa iniciativa, de esa creatividad del padre, nacieron guarderías de infantiles, nacieron colegios, nació un instituto tecnológico, nació después una universidad que es la mayor del país en cuanto a números de alumnos, porque tiene, sumando las presencias por todo el país, unos 115,000 estudiantes, y de esos 115,000, pues ya se ayudó a que se formara una universidad en Costa de Marfil, en Asia, y nos están invitando a una en Perú, de manera que la población estudiantil del Minuto de Dios puede considerarse hoy, sumando todas esas categorías, y si a eso le añadimos los muchachos que están detenidos en las cárceles y que se les está dando el bachillerato, para que cuando salgan tengan herramientas diferentes a las que tuvieron antes de entrar a la prisión. Entonces, si podemos sumar, yo creo que fácilmente estamos superando la cifra de 200,000 estudiantes. Y 200,000 estudiantes es algo que significa para la población educativa de Colombia. Eso todo se debió, primero, al concepto evangélico que el padre tenía de servir a los demás, al concepto que tenía acerca del hombre, bebido en la literatura griega, pero también a su carácter, a la creatividad que él tenía, que sabía proponer cosas nuevas. Pero creo que tenía otras cualidades el padre que puede tener cualquier líder de hoy y cualquiera de ustedes, si realmente cree que Dios lo desafía a que sirva a los demás con creatividad.
y es rapidez en las decisiones. Por supuesto que no toda decisión que uno toma la puede realizar al día siguiente de asumida. Hay cosas que se demoran y se pueden demorar años, pero si tenazmente le están dando y dando y dando, al fin resulta la puerta abierta. De manera que constancia sería una cosa, pero una constancia que no nos lleve a la lentitud, sino a la rapidez. Hay que buscar las respuestas rápidamente, pero hay que ser persistente y tenaz si no se pueden hacer las cosas con la rapidez que uno quisiera. Otra cualidad que creo tiene que tener un líder sería la decisión en llevar las cosas. Uno no puede estar únicamente soñando y soñando. Hay que comenzarlas, aunque no todo sea perfecto. Yo les cuento, por ejemplo, que desde hace unos 15 o 20 días estoy soñando con hacer una red de escuelas ecológicas. Esas escuelas ecológicas quiero hacer un grupo de entidades que trabajen ecológicamente en el país. Entonces estoy buscando qué entidades oficiales o privadas, qué particulares o qué empresas pueden de alguna manera ayudar a que la gente se forme ecológicamente. Entonces estoy pidiendo o comenzando a buscar en los distintos municipios que haya, por ejemplo, un pequeño parque para que allí sembremos árboles, para que arboricemos al país, pero para que ese parque se convierta en una escuela ecológica, donde los muchachos vayan a aprender a sembrar y aprender a cultivar las plantas y aprender a buscarles que den un buen producido y aprender que los árboles nos den su belleza, sus flores, sus frutos y que podamos también beneficiarnos con su sombrío, de manera que los árboles comiencen a ser unos actores en la creación. Entonces, en esos jardines ecológicos que estoy proponiendo, sembremos, que los iniciemos, quiero que haya como 4 clases de educación. Una para niños de primaria o para pequeños que comienzan la lucha de la vida, que todos aprendan a sembrar y a cultivar los vegetales y a ser respetuosos con los vegetales y los animales, es decir, que aprendan los grandes principios ecológicos. Luego habrá como una segunda etapa con los muchachos que estén en edad de bachillerato. Ellos le enseñen a los menores, por eso tienen que ser etapas interconectadas, pero que les ayuden a salir adelante. La tercera etapa sería a nivel universitario y la cuarta etapa a nivel de adultos. Para eso estoy buscando y necesito la ayuda de la Facultad de Pedagogía para que escribamos cartillas que enseñen la ecología en esos 4 niveles que les estoy diciendo. Entonces, estoy formando una biblioteca ecológica. Ya comencé a hacerla. Ya recibí el libro, el vocabulario verde o el diccionario verde del Papa Francisco. He recibido también un libro sobre ecología, otro que publicó hace varios años El Tiempo, el Manual de Ecología, otros comentarios sobre la encíclica Laudato Si. Pues eso todo creo que lo aprendí del Padre Rafael y ojalá que esa sea como un carisma que Dios nos dé en el Minuto de Dios. Y a todos ustedes, los del Minuto de Dios, los estoy desafiando a que creemos, a que seamos capaces de hacer poesía social. Poesía, la palabra poiein, del griego poieo, es crear. Entonces un poeta es uno que crea belleza. Aquí estamos creando soluciones sociales. Es una poesía social de la cual nos habló el Papa Francisco hace 20 días en su discurso a la ODUCAL. La ODUCAL es la
la reunión de universidades católicas de América Latina. Y entonces, si en todas las universidades de Educal pudiéramos hacer eso, si en todas partes lanzáramos ideas para cuidar el medio ambiente, para favorecer a los niños, a las familias pobres, a todos aquellos con los cuales no nos sentimos como benefactores de ellos, sino nos sentimos solidarios con ellos, solidarios con ellos. En estos días le oí a una persona importante decir que la Universidad del Minuto de Dios era ante todo para los estratos más necesitados, primero, segundo, a veces tercer estrato. Yo dije que no. La Universidad del Minuto de Dios es para todos los estratos, porque es para los colombianos que quieran sacar adelante a Colombia. Si son de estratos económicamente menos fuertes, bienvenidos y que ahí se fortalezcan. Si son de estratos fuertes, bienvenidos y que aquí se pongan al servicio de Colombia. Pero es para todos, de manera que acá no nos distinguimos por la plata, sino nos distinguimos por el trabajo, por el esfuerzo, por el anhelo de salir adelante. Pero con creatividad. Seamos capaces no de estar copiando lo que los otros han hecho, sino seamos capaces de hacer cosas nuevas. Cuando el padre Rafael recibió los 1.500 primeros pesos que le dio Beneficencia de Cundinamarca como patrocinio del programa televisivo Minuto de Dios, el padre tomó esos 1.500 pesos, los llevó a la televisión y los distribuyó en 3 cuotas de a 500. Llevó una familia pobre y le dio 500. Y a la otra noche, la segunda, y a la tercera noche, la tercera familia, cada una con 500. Y la tercera noche dijo, ya di lo que tenía. Espero que el próximo mes me vuelvan a dar ese dinero y vuelva yo a repetir esta donación. Pero a la cuarta noche llegó con otra familia y con otros 500 pesos. Y dijo, ocurrió lo impensado, que una mujer que vio el programa en estos días, me llegó esta mañana a mi oficina, me llevó 1.000 pesos y me dijo, yo veo lo que usted hizo con su plata, aquí le traigo para que tenga 2 noches más. Y eso despertó la ola de generosidad y desde entonces el Minuto de Dios ha recibido y ha dado. Cuando el padre pasó por unos tugurios que había en el norte de Bogotá, más o menos en la carrera tercera, con la calle 49-50, donde hoy está el hospital militar. Entonces vio unos tugurios, se metió a uno de esos, saludó a un hombre que estaba acostado ahí en la cama. Y cuando el hombre lo saludó, le dijo, amigo, pasaba por aquí, quise saludarlo, pero quiero invitarlo a una cosa. Pintemos de blanco este tugurio para que se vea bonito. El hombre no quiso, el hombre dijo que no tenía plata para la pintura, que él no sabía pintar, que el tugurio le iba a quedar muy frío. Bueno, todas las objeciones posibles. El padre le respondió a todas ellas y al fin lo convenció, que dijera que sí, que lo pintara. Y el padre fue y lo pintó. Pero apenas terminó la pintura, el padre le dijo al propietario, me da mucha pena, pero quedó más feo que lo que era. Tumbémoslo, hagamos una casa nueva. Y así comenzaron a hacerse las casas del Minuto de Dios, allá junto al hospital militar. Pero llevaban ya, porque se hacía una casa por semana, porque todos los vecinos querían que les arreglaran a ellos su tugurio. Pero cuando ya llevaba 10 casas, llegó una carta que decían, interrumpan, porque ese terreno es mío, están construyendo en terreno ajeno. El padre leyó la carta, pidió excusas, pero don Antonio Restrepo Barco le dijo, ya que no tiene terreno propio, yo le regalo una fanegada donde hoy está el Minuto de Dios. Y así se comenzó a hacer aquí el barrio Minuto de Dios. Después otro señor llamado
don Estanislao Larte regaló la otra fanegada. Entonces ya en terreno propio se comenzó a construir, pero luego vendían un terreno mayor. El padre dijo, no tengo plata para comprarlo, me piden 100.000 pesos por él, pero si alguien me los presta, yo creo que en 2 años lo puedo devolver, lo puedo pagar ese préstamo. Llegaron de Medellín 3 familias judías, la familia Rabinovich, la familia Mangevich y la familia Farberov. Trajeron los 100.000 pesos. Le dijeron, no es un préstamo, es un regalo, para que usted pueda, para servirle a Colombia, que pueda hacer su obra. Con eso se consiguió todo el terreno de los 6 primeros sectores del Minuto de Dios. Después se compró lo que llamamos el Morisco. Bueno, el padre proponía y pedía alianzas, no hacía las obras solas. Yo creo que un líder de hoy no puede pretender hacer él todo. Uno necesita la colaboración de los demás, pero necesita fomentar alianzas, necesita saber trabajar con los otros, necesita saber sembrar ideas y cosecharlas con los demás. Eso me parece a mí que es algo muy importante. Siempre que haya creatividad para proponer cosas nuevas. De manera que creatividad, decisión en llevar a cabo lo que se propone, aliarse con los demás y comprometerse en la acción. Yo creo que eso es bien importante para cualquier líder de hoy. Y ojalá ustedes, muchachos, hoy por hoy no tienen sino una cabeza para soñar, pero que esos sueños se vuelvan realidad pronto, que comiencen a volverse realidad en colaboración con los demás. Y miren cómo el padre nos dio ejemplo de creatividad. Quería que la gente le diera 5.000 pesos por casa, porque en esa época construir una casa, ya teniendo el terreno, nos valía por ahí 8.000 pesos, 8.500, son los recibos antiguos. Entonces, ¿qué hizo? Pues que la gente primero le diera 5.000 pesos, que cada uno diera, cada familia rica diera una casita a una familia pobre, haciéndose solidarios. Pero como en la lista de ricos que él tenía, a los cuales llamaba por teléfono, se le fue acabando, se inventó el banquete del millón. Al banquete del millón, el primero se celebró el 25 de noviembre de 1961. Ya el año pasado hicimos el número 62 en Bogotá. Entonces, en ese banquete del millón, se invitó a 200 personas y como a cada una se le pidieron 5.000 pesos, 5.000 por 200 da 1 millón. Por eso se llamó el banquete del millón, porque lo que se pretendía era recoger 1 millón. Con 1 millón se pretendía hacer 100 o 200 casas, que fue lo que se comenzó a hacer. Y se ha repetido, ya este año estamos comenzando a pensar en el banquete número 63. Comenzamos hace 62 años con el 61, con el primero, y ahora año tras año en Bogotá, pero se han hecho banquetes del millón en Medellín, en Cartagena, en Cali, en Popayán, en Bucaramanga, en Cúcuta. Estoy haciendo ahora banquetes del millón para las necesidades de cada parte. En Sopó ya llevo 2, en Subachoque estoy comenzando a preparar el tercero, en Santa Ana, Santander, Boyacá, ya hicimos otro. Ya me invitaron de garzón a hacer banquete del millón. Ya me invitaron en Fusagasugá. De manera que la idea es, hagamos banquetes del millón para que la gente de cada lugar aporte y para que con lo que den se invierta en cada municipio. Que cada municipio pueda decir, en este año hicimos por lo menos 1, 2, 3 casas para familias de menores recursos. Podríamos hacer el banquete del millón de la universidad para hacer un gran fondo de becas
para que todos los muchachos que quieren estudiar en la universidad, porque yo recibo 3 o 4 cartas, ya no sé de dónde meterme para que no me manden más, porque recibo 2, 3 cartas por día pidiendo beca. Y entonces, ¿con qué pagamos a los profesores? ¿Con qué hacemos los edificios? Yo procuro darlas, pero voy a tener que tener otra inventiva para financiar todo ese montón de becas que están pidiendo. El padre inventó el banquete del millón. El padre inventó hacer el barrio Minuto de Dios. El padre inventó hacer los colegios Minuto de Dios. El padre inventó, con la ayuda de muchos, por supuesto, construir la Universidad Minuto de Dios. Miren, de la universidad no teníamos cómo llevarla a cabo, porque construir el edificio valía un poco de plata. Pero se me ocurrió, yo había conocido un señor de Holanda que ya murió, don Piet Dersen, casado con una señora cuyo nombre era Gertrudis. Entonces le escribí a don Piet diciéndole, aquí que hiciéramos hacer una universidad, pero no tenemos con qué construirla. ¿Por qué no nos ayuda? Fue así una carta sencilla a ver qué pasaba. Y don Piet me respondió diciendo, con mucho gusto, para comenzar, le mando $75,000. Con eso se comenzó la universidad, con la donación de un señor holandés llamado Piet Dersen. Claro que el alcalde Andrés Pastrana hizo aprobar del municipio 50 millones de pesos que nos ayudaron y comenzó la gente a apoyar. Y con eso se construyó la universidad, pero tenemos el edificio de Apartadó y tenemos el edificio de Cali y tenemos el edificio de Neiva y tenemos el edificio de Villavicencio y estamos necesitados de seguir creciendo, porque ya estamos, ustedes lo saben, como en 75 municipios del país. Bueno, eso les quería decir. Entonces, si trato de responder, necesitamos líderes que tengan motivos, que tengan ideales y que crean en esos ideales. En segundo lugar, líderes que sean creativos, que sean capaces de proponer cosas nuevas y proponer también cómo llevarlas a cabo. Que sean tenaces, es decir, que si no se puede en el primer día tener la solución, aguanten otro día y otro y otro y otro y sigan luchando hasta que la idea florezca. Que sean entonces creativos, sean capaces de proponer novedades para salir adelante, pero que trabajen para tener respuesta rápida, respuesta fácil, que no nos quedemos todos en soñar y en decir yo soñé, pero nunca realicé. Hagamos entonces las dos palabras que el Papa empleaba hace unos 20 días, y hagamos poesía social. Poesía significa creatividad, significa proponer cosas nuevas. Social, que sirva para algo. No nos quedamos únicamente en describir las flores y la luna, el sol y las estrellas, sino proponer cosas que le sirvan al hombre para progresar en su ser humano, en su inteligencia, en su mente, en las obras que quiere y que le sirvan a él y solidariamente a todos sus semejantes. De manera que eso es poesía social y por supuesto también necesitamos coreografía social. Armemos el baile, pongámoslos a todos a trabajar, que todo el mundo marque el compás, que todo el mundo sea capaz de asumir un ritmo nuevo y con el ritmo nuevo vamos a transformar a Colombia y hacer de la patria un país nuevo. Bueno, creo que estoy llegando a los momentos que me dieron como para hablar y entonces les devuelvo la palabra y que sigan haciendo uso de ella.
Padre, tus palabras siempre nos motivan a seguir reflexionando en torno a esta obra y a nuestro crecimiento como pues agentes transformadores de la sociedad. Te agradecemos por este espacio de reflexión en torno a la experiencia de transformación o que nos ha motivado el Padre García Herreros y que tú has continuado motivando a lo largo de la historia. Un abrazo muy grande y gracias por habernos acompañado en este simposio de la Cátedra Minuto de Dios. Muy bien, Andrés.